Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Él hace una pregunta y en el mismo versículo 2 él la contesta: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Jehová era el Dios no conocido para este Faraón. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para que continuemos estudiando la Iglesia del Nuevo Testamento. Yo creo que en el día de hoy vamos a aprender muchas cosas probablemente nuevas o a recordar cosas ya conocidas y son experiencias del ayer para el diario vivir del día de hoy. ¿Cómo cambió un poco o el ajuste que hizo el apóstol Pablo después de su experiencia en Atenas, predicando el evangelio a los filósofos del alto saber de ese momento, en el lugar más alto, por así decirlo, que era el Areópago en Atenas? Ahora Pablo va para Corinto, allá en la provincia de Acaya, y entonces él va con otra mentalidad. Vamos a ir a Hechos capítulo 18 y vamos a ver en dos partes cómo se planta la iglesia en Corinto. Y esto puede servirnos a nosotros en términos individuales de cómo comenzar un proyecto nuevo en algo que Dios nos esté motivando. Hechos capítulo 18, vamos a ver los primeros 12 versículos en esta primera parte y cuando Dios lo permita en la segunda parte vamos a ver desde el 13 hasta el 21. Pero ahora nos concentraremos en este primer bloque. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Es una descripción muy interesante que hace el doctor Lucas de esta primera parte del capítulo 18 del libro de los Hechos. Pablo sale de Atenas, donde tuvo esa experiencia filosófica con los estoicos y los epicúreos. Salió para Corinto. Corinto es la principal ciudad de la provincia de Acaya. Allí conoció a una pareja de esposos llamados Priscila y Aquila. Aquila era un judío nacido en el Ponto, en África. Ambos eran judíos de la dispersión, pero eran cristianos.
En ese tiempo, el emperador romano Claudio había mandado un decreto o había escrito un decreto mandando que todos los judíos tenían que salir de Roma, la capital del imperio. En este camino ustedes saben que Dios nunca nos desampara. Mientras el equipo ministerial de Pablo viene desde Berea, en Macedonia, Dios junta a Pablo con Priscila y Aquila, ya que los tres, además de ser buenos ministros del Evangelio, eran fabricantes de tiendas o carpas. Según el criterio mío, lo que yo pienso, yo siempre he creído que Gamaliel, el instructor del apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo todavía en Jerusalén, él enseñaba a los estudiantes artes manuales, artesanía, manualidades, para que fueran más útiles en el ministerio. Aquí notamos que Pablo, al igual que Priscila y Aquila, sabía hacer tiendas de campaña o carpas. Entonces vemos a Pablo haciendo asociación con ellos para trabajar ese oficio que ya había aprendido, pero sin descuidar el ministerio. Y cada día de reposo discutía en la sinagoga y persuadía tanto a los judíos como a los gentiles, siempre demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Nosotros podemos encontrar aquí un principio inmediato, no solamente para plantar iglesia, sino para aplicarlo en el tiempo moderno en el cual nosotros estamos viviendo, porque a veces nos vamos de boca, nos vamos de un solo lado. O 100% iglesia o 100% trabajo. Cuando lo que tenemos que hacer es un balance de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado a trabajar, pero sin descuidar lo espiritual. Entonces aquí vemos a Pablo con Priscila y con Aquila trabajando en lo material, pero no descuidando su relación espiritual o el compromiso que tienen de dar testimonio de Jesucristo. Entonces otra vez uno se puede preguntar qué era lo que Pablo discutía con la gente. El término discusión, hablar, dialogar. De manera coloquial, yo te digo, tú me dices, preguntas, respuestas, intrigas, cualquier cosa para llegar siempre a la verdad del Evangelio. Él lo que está diciendo es que Jesucristo es el Mesías, especialmente a los judíos. Que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado, tal y como él lo relata en 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. Esto viene posteriormente, ¿verdad? Cuando la iglesia está plantada, que Pablo ya se va, él mandó 2 cartas. En la primera carta, en el capítulo 1, verso 2 al 5, verso 1 al 5, él dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, lo que sí utilizó en Atenas, su última parada ministerial. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo. Centrar todo en la persona de Jesucristo y a este crucificado, es decir, hacer un énfasis en el punto donde Cristo realmente cumple con el Antiguo Testamento como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque muere. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como utilizan los filósofos griegos de Atenas, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En esa sofía, que es la filosofía, desde el punto de vista griego, no puede estar fundamentada la fe de ninguno de nosotros, sino en el poder de Dios, en el poder de Dios. Entonces Pablo trata de convencerlo de hacerse seguidores de Jesucristo y no de él. Por eso es que cuando él utiliza el término mucho temor y temblor, Pablo lo que está haciendo es presentando a Jesucristo como el centro y él retirándose a un lado, para no ser él la atracción, sino que la atracción sea Jesucristo, aquel que tiene que ser levantado para que toda persona que acuda a él se pueda salvar.
Mientras los filósofos griegos y muchos religiosos de este tiempo y personas del ministerio de este tiempo atraen la persona hacia ellos, haciéndolos dependientes de ellos, el apóstol Pablo, con mucho temor, con mucho temblor, para que no fueran a confundirlo, como desafortunadamente pasó en Corinto, que el pueblo confundió a Pedro, a Pablo, a Apolos y al mismo Jesucristo, dividiéndose en 4 partes. Él lo hacía para presentar solo a Cristo. Entonces hay que notar que cuando el equipo misionero llega, Pablo ya está entregado 100%, por entero, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Parece que ya no siguió en el oficio de hacer tiendas de campaña con Priscila y con Aquila y retornó a la predicación a tiempo completo, no solo los días de reposo, que es el día que básicamente observaban los judíos, pero que los gentiles no estaban obligados a hacer esto. Entonces los judíos que esperaban al Mesías prometido oyeron hablar de Jesucristo, pero rechazaron ese mensaje, insultando incluso a Pablo y presentando resistencia. No todos, lógicamente, porque siempre hay un sector que rechaza, pero siempre hay personas que su corazón lo inclinan, lo disponen para oír la palabra de Dios. Y cuando la persona escucha la palabra de Dios, la fe se transmite por el buen oír, por el escuchar. Entonces la iglesia de hoy, como aquella iglesia del siglo I, debe predicar el evangelio, oiga la gente o no oiga. Pero esa es nuestra responsabilidad. Pablo les dijo que si ellos se pierden es por la dureza de su corazón y que si Dios los castiga a ellos es porque ellos merecen ese castigo, pero que la gracia de Dios, la bienaventuranza de Dios ha llegado a ellos y ellos la están rechazando. Entonces dice que Pablo, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Mira, todavía nosotros no hemos llegado al versículo 9, donde el Señor en visión nocturna le habla a Pablo para levantar sus ánimos, diciéndole que él allí tiene pueblo. Pero mire, antes de llegar a ese punto, que aparece una persona cuyo nombre es Justo y que la misma Biblia dice que es un temeroso de Dios y que la casa de este hombre estaba al lado de la sinagoga. Entonces Pablo fue y se hospedó allí. Entonces el principal de la sinagoga, llamado Crispo, creyó en el Señor Jesucristo y no lo hizo solo, lo hizo con toda su casa. Entonces cuando los corintios vieron que el principal, una especie de pastor de la sinagoga en Corinto, aceptó a Jesucristo como el Mesías prometido, ellos hicieron lo mismo. Dice que oyendo ellos creían, porque es que hay que predicar para que la persona oiga, o hay que dar buen testimonio para que la persona vea que nosotros somos distintos, que somos embajadores y que somos colaboradores de Jesucristo predicando el evangelio y viviéndolo. Entonces estas personas cerraban el ciclo inmediatamente bautizándose. Y ustedes saben que el bautismo es una pura señal de obediencia, que todo aquel que cree es desafiado para que entonces se bautice en agua. Rápidamente se nota la cosecha de creyentes en Corinto. Dios permitió que uno de los temerosos judíos, porque hay muchos temerosos mencionados en el libro de los Hechos, que este hombre hospedara a Pablo. Estamos hablando de Justo, un hombre que hasta este punto no sabíamos quién era. Y también que el principal de la sinagoga, llamado Crispo, con toda su casa se entregara a Jesucristo. Entonces el ejemplo de Crispo fue imitado por muchos corintios que también hicieron lo mismo. Nosotros estamos en Hechos capítulo 18, pero vuelvo y les repito que Pablo a los corintios le escribió mínimo 2 cartas, de las cuales nosotros las tenemos allí. Digo mínimo porque algunos creen que la segunda carta a los corintios realmente son 2 en una,
y que Pablo escribió 3 veces, pero no importa. Lo importante es que tenemos 1 Corintios y 2 Corintios. Y si la tercera está allí involucrada, pues está allí, no se perdió nada. Entonces, cuando Pablo escribe la primera carta, Pablo menciona la conversión y el bautismo de Crispo, también de Gayo, y habla de Estéfanas. Y dice que Estéfanas, Crispo y Gayo se convirtieron con toda su familia. Y ese es un aliciente de esperanza para el cristiano de hoy que da un paso, él como miembro único de una familia, pero que él promete delante de Dios dar testimonio para que toda su familia pueda llegar al conocimiento de Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador y bautizarse en agua. Esa es la experiencia de quien les habla, con su familia de la cual uno proviene, papá, mamá y los hermanos. Y luego la familia que con la esposa hemos formado, de que todos puedan creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Al final de la carta, 1 Corintios 15 o 16, no, 16, Pablo menciona a Estéfanas, que es un hombre, como la primera conversión en la provincia de Acaya. Y puede decir que Estéfanas lo que primero hizo fue entregarse a Cristo, para luego entregarse a la misión de Cristo. Estando entonces en esa situación, el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mire la manera como Dios habla, siempre acorde a su santa y bendita palabra. El no temas en toda la Biblia es el mandato de Dios que más se repite: no temas. Creo que más de 360 veces la Biblia dice no temas. No es los 10 mandamientos, no es el mandamiento más repetido. Pero lo que el Señor le está diciendo aquí se parece muchísimo al Salmo 23, especialmente al versículo 4. No hay que temer, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, porque Dios está conmigo. Y mirando a Dios y mirando su capacidad omnipotente, yo puedo pasar por cualquier trance, porque quien está conmigo no es cualquier persona. Estamos hablando de Dios. Entonces Pablo, presintiendo que allí le podía pasar lo que le pasó en Tesalónica, lo que le pasó en Filipos, lo que le pasó en Berea, lo que le pasó en Atenas, ahora Dios le habla: no temas, habla la palabra, no calles, yo estoy contigo. Y nadie va a poner la mano sobre ti para hacerte daño. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto me recuerda a la palabra de Jesucristo, cuando le dijo a sus seguidores, a los apóstoles: yo tengo otras ovejas que tengo que buscar, que tengo que pastorear. No solamente son ustedes. Dios sabía que allí había una gran cosecha de almas que tenían que ser recogidas por el apóstol Pablo y por su equipo ministerial. Estamos viviendo el tiempo del siglo XXI. Todavía estamos en el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de Joel 2, 28 al 32. Es un tiempo de oportunidad, un tiempo de bendición, donde todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y usted y yo, como iglesia de este tiempo, tenemos que aprovechar esta oportunidad y dar testimonio, predicar el evangelio, para que las personas que oigan se puedan arrepentir y se puedan salvar, porque es un tiempo de gracia. El versículo 11 dice que se detuvo allí 1 año y 6 meses. 18 meses enseñándoles la palabra de Dios.
Y no hay una bendición más grande en esta tierra que uno poder enseñar la palabra del Señor. Cuando tú y yo enseñamos la palabra del Señor, la Biblia dice en más de una ocasión que hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Porque el evangelio no es condenación, el evangelio no es infierno, el evangelio es buenas nuevas de que nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre todas estas cosas y ahora le damos las buenas noticias a estas personas. Se plantó una iglesia en Acaya, en esa gran provincia, especialmente en Corinto. Se escribieron 2 cartas, las cuales tenemos en el Nuevo Testamento. Y una gran cosecha de almas allí se levantó. Damos gracias a Dios de que este ejemplo en el día de hoy se puede imitar. Pablo no era un instrumento fuera de serie. Pablo fue un instrumento igual que usted, igual que yo, que puestos en las manos del Señor, podemos ser instrumentos de mucha bendición. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a detenernos aquí por el día de hoy, prometiendo con el favor de Dios continuar en el siguiente capítulo, en el versículo número 12, hasta el número 21. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Ha sido un placer estar con ustedes y esperamos vernos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.